Me enteré de que esperaba gemelos, y ese mismo día quería contárselo a mi esposo. Pero sin querer escuché su conversación con su papá. No siento nada por Lily. No voy a tener hijos con ella. Si me casé con ella, fue solo porque a ustedes les pareció bien. Así que decidí ocultar el embarazo. Le entregué los papeles del divorcio y me fui del país sola. Él lo tomó como el fin de un contrato. No hizo nada por retenerme. 4 años después, regresé con mis gemelos a visitar a mi abuelo enfermo. Me topé por casualidad con mi amigo Ryan, quien me reconoció de inmediato. Él se había dado cuenta claramente de que, desde el divorcio, Ethan parecía arrepentido y llevaba 4 años tratando de encontrarme. Pero nunca tuvo noticias mías. Al pensarlo, Ryan lo llamó de inmediato. Ethan estaba en una junta cuando Ryan le dijo que había vuelto a visitar a mi abuelo. Dio por terminada la reunión en ese momento y fue al hospital solo. Preguntó por el nombre de mi abuelo y enseguida encontró la habitación. Ethan llegó con varias bolsas de suplementos en la mano izquierda y tocó la puerta. Del interior se escuchó una voz femenina suave. «Adelante». El corazón de Ethan latía con fuerza. Era ella, era Lily de verdad. Yo creía que era algún médico. Nunca imaginé que quien entró fuera Ethan. Se me entreabrieron los labios. No podía articular ni una palabra. ¿Cómo podía aparecer aquí de repente? 4 años sin verlo. Y seguía igual de elegante, aunque ahora con un aire más sereno y maduro. Ethan entró sonriendo. «Don Henry, me enteré de que no se sentía bien. Vine a verlo». Dejó los suplementos sobre la mesa de al lado. A diferencia de mi asombro, mi abuelo estaba completamente tranquilo. Le saludó a Ethan. «Qué detalle de tu parte. Siéntate». «Gracias, Don Henry». Mi abuelo le pidió que se sentara, pero en el cuarto solo había un sofá de 2 plazas. Yo ocupaba un lado. Ethan notó que yo estaba nerviosa. Se acercó al sofá y se sentó justo a mi lado. Me miró de reojo y sonrió como si nada. «¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo?». Mientras Ethan le hablaba a mi abuelo, su mirada se desviaba hacia mí sin querer. Mi abuelo lo notó todo. Era obvio que Ethan no había podido olvidar a su nieta. Pensándolo, mi abuelo se dijo para sus adentros: «No sé qué va a elegir Lily. Ojalá pueda verla feliz antes de irme». Ethan se despidió después de media hora. «Lily, acompaña a Ethan al estacionamiento». Aunque no quería, salí del cuarto caminando junto a Ethan. Íbamos lado a lado por el pasillo. «Lily, ¿has estado bien estos años?». «Bien, ¿y tú?». «Igual que siempre». En realidad, Ethan no estaba nada bien. Pasaba las noches en vela. Unos meses después del divorcio, entendió por fin lo que sentía. Pensaba en mí todos los días. Me había buscado por años. Y ahora yo estaba frente a él. Tenía 1000 cosas que decir, pero no sabía por dónde empezar. Lo nuestro había sido un matrimonio arreglado, sin ninguna base sentimental. Después de la boda, él siempre fue frío y distante. Su actitud conmigo era indiferente. Era yo quien buscaba temas para hablar, tratando de acercarme a él. Después de aquella noche inesperada, optó por ignorarlo y nunca volvió a mencionarlo. Ahora entendía que eso también fue escapar. Por todo lo que había pasado, Ethan estaba visiblemente incómodo frente a mí. Fui yo quien pidió el divorcio. Y él asumió que yo ya había perdido toda esperanza en ese matrimonio. Sabía bien que si quería recuperarme, no podía presionar, tenía que ir poco a poco. El chofer de Ethan ya esperaba en la entrada. Yo sonreía levemente, mientras lo veía abrir la puerta del carro. «Gracias por venir a ver a mi abuelo». «No fue nada. Si necesitas algo, llámame. Ya sé que nos divorciamos, pero puedes tratarme como a un amigo». Asentí en silencio, y me di la vuelta para entrar al hospital. Justo en ese momento, Sophie llegó con el niño y la niña por otra puerta. Los 2 chiquitos corrieron hacia mí con sus pasitos cortos. Los cargué a los 2, uno en cada brazo, y seguí caminando. Les fui platicando. ¿Se divirtieron en el parque con el tío Sam? Sam había pasado a visitar a mi abuelo y aprovechó para llevar a los niños al parquecito de al lado. El carro de Ethan seguía estacionado cerca. Quería verme un momento más. Y no le había dicho al chofer que arrancara. No esperaba ver a un hombre llegar con 2 niños y acercarse a mí. Aunque no escuchaba nada, la forma en que yo trataba a los niños era claramente la de una madre. ¿Sería ese hombre mi nuevo esposo? Una familia feliz de 4. Esa imagen tierna le clavó un arrepentimiento enorme en el pecho. Le dolía el corazón de una manera que no lo dejaba respirar. El chofer lo vio por el retrovisor. Ethan tenía muy mala cara. Le preguntó en voz baja: «Señor, ¿se siente mal?». «Al trabajo». Ya oscurecía. Eran casi las 9 de la noche cuando Ethan llegó a su casa. Solo trabajando lograba no pensar en lo que le dolía. Cada vez que cerraba los ojos, la escena del hospital de esa mañana se repetía en su cabeza en loop. Yo ya me había casado con otro. Y tenía una familia feliz. Yo fui su esposa. Pero él no supo valorarme a tiempo. Ya era demasiado tarde. Solo él tenía la culpa. La lámpara del escritorio estuvo encendida toda la noche. La luz del amanecer se filtraba entre las cortinas. Ethan se frotó la frente. Se arregló, bajó a tomarse 2 americanos bien cargados y salió puntual a la oficina. Medio mes después, mi abuelo se recuperó muy bien de la cirugía. El médico por fin nos dio el alta. Mi hermano Eric y yo fuimos al hospital de madrugada a llevarnos al abuelo a casa. Cuando el carro entró a la mansión,
Apenas se detuvo, los dos chiquitos ya corrían a ver al abuelo. Mis niños, qué buenos son. Antes la mansión siempre estaba muy sola. Solo el mayordomo y los empleados. Mi abuelo no tenía con quién hablar, pero ahora que su nieta se instaló con los niños, la casa se sentía como un hogar de verdad. Esa noche, después de dormir a los niños, salí de su cuarto en silencio. El mayordomo me esperaba en el pasillo. Señorita, el señor la espera en el estudio. Ahora voy. Cuando llegué al estudio del segundo piso, vi a mi abuelo y a mi hermano sentados junto a la ventana. Sobre la mesita no había té, sino varios folders. Entré saludando con una sonrisa. El abuelo sonrió y dijo: Lily, ven, siéntate. Una vez que me acomodé, mi abuelo miró a los dos. Eric, Lily, si los llamé, es porque tengo algo que decirles. Solo tuve un hijo, y ustedes son sus hijos, así que son mis herederos. Después de esta enfermedad ya no soy el mismo de antes. Necesito que se hagan cargo y administren bien los negocios de la familia. Escuchar esas palabras me entristeció. Nadie puede escapar del ciclo de la vida. Al ver los cabellos blancos de mi abuelo, y su cara cada vez más delgada, se me hacía un nudo en el pecho. Tras un momento de silencio, mi hermano habló. Abuelo, es que ahorita sigo trabajando en la empresa de papá. Su papá había levantado esa empresa desde cero con mucho esfuerzo. Eric trabajaba allí en el área de ventas como ejecutivo de cuentas. Eso era decisión de su papá. Sus palabras exactas fueron: vas a heredar la empresa y si no conoces el negocio por dentro, no vas a poder manejarlo bien. Así que Eric llevaba en ese puesto 5 o 6 años. No importaba qué tan capaz fuera. Su papá nunca lo cambió de posición. Mi abuelo soltó una risa seca. Eric, ¿cómo le sigues teniendo fe a tu papá? Si de verdad tuviera planes para ti, no te tendría de base tantos años. Todo un heredero, todo un hijo mayor, haciendo trabajo de entrada 5 o 6 años. ¿Eso tiene sentido? Abuelo, si me voy ahora, no fue en vano todo lo que aguanté estos años. Yo entendía lo que decía mi abuelo. Si papá quisiera, ya habría movido a Eric de puesto. Pero Eric también tenía razón. Si se iba ahora de la empresa, todo lo que aguantó sería en vano. Su papá iba a envejecer y Eric era su único heredero. Mi abuelo negó con la cabeza resignado. No entiendo a tu papá. Ya sé que prefiere a los hombres y no quiere a Lily. Pero tú eres su único hijo. Mi hermano bajó la mirada. Nadie sabía qué pensaba papá. No le daba poder a Eric y hasta parecía desconfiar de él. Mi abuelo entonces me miró a mí. Lily, ya llevas un tiempo de regreso. ¿Qué tienes planeado? Primero arreglo lo del colegio de los niños y luego te escucho. Lily, estos años en el exterior seguiste estudiando diseño de joyería y tomaste varios proyectos de diseño personalizado. Ya conoces bien el ramo. Por eso quiero que te hagas cargo de Lucky Jewels. Abuelo, ¿no debería empezar desde abajo? No hace falta, te tengo confianza. Aunque la hundas no pasa nada. Lo tomas como práctica. Sentir ese cariño de mi abuelo me llenó el corazón de calidez. Abuelo, voy a dar lo mejor de mí. Después de hablar sobre mí, mi abuelo miró a mi hermano y le dijo con mucho peso en las palabras: Eric, eres el heredero de los Su, pero también eres heredero de los Shen. Por ahora todavía puedo sostenerlos unos años más. Pero después no sé, abuelo, lo entiendo. Dame un año más. En un año, haya heredado o no la empresa de papá, me haré cargo de los negocios Shen para que descanses tranquilo. Con esa promesa de Eric, mi abuelo asintió satisfecho. Ya era tarde. Dicho lo importante, los tres nos fuimos cada quien a su cuarto. Piso 23, edificio Jungshi. Llevaba años sin volver. Creía que la cerradura de huella ya no iba a funcionar. Y traje la llave, pero al llegar vi que todavía tenía batería. Abrí con mi huella y entré con el agente de bienes raíces. Él me señaló que el departamento estaba muy limpio, que podía entrar sin problema. Ningún mueble tenía polvo a la vista. No parecía para nada un lugar abandonado por años. Mientras yo me preguntaba por qué, la señora Chen llegó del balcón con una regadera y al verme entrar, su cara se iluminó. Señora, por fin regresó, me dijo con una gran sonrisa. Señora Chen, ya nos divorciamos. No es correcto que me llame así. Perdone, señorita Lily, ya se me había hecho costumbre. Señora Chen, ¿qué hace usted aquí? Recuerdo que el día que me mudé, le liquidé todo su sueldo. El señor Ethan me contrató para mantener el departamento limpio, para que usted pudiera instalarse cuando quisiera. Al escuchar eso, sentí un nudo en el estómago. Antes Ethan nunca se fijaba en esos detalles. Después del divorcio se volvió más atento y hacía todo esto en silencio. Sería mentira decir que no me importaba Ethan. Pero cuando escuché que él le dijo a su papá que no me quería, ese amor que apenas nacía se apagó de golpe. La voz del agente inmobiliario me sacó de mis pensamientos. Señorita Lily, ¿puedo tomar fotos del departamento? Claro, tome las que quiera. La señora Chen dejó la regadera, sirvió un vaso de agua tibia y me lo trajo. Señorita Lily, ¿va a vender este departamento? Sí, tenerlo vacío es desperdiciar. Mejor hacerlo efectivo. La señora Chen asintió suavemente, pero con algo de tristeza en la mirada. Si se vendía el departamento, ella se quedaría sin trabajo. Fue como si yo le leyera el pensamiento. Así que le pregunté: Señora Chen,
Si no tiene otro plan, ¿le gustaría venir a trabajar con nosotros a la mansión Shen? Después de años de trato, confiaba completamente en su trabajo y su carácter. Además, buscaba a alguien de confianza que cuidara a los niños. Con mucho gusto, pero eso sí, tiene que cortar todo contacto con el señor Ethan. Sacó su celular y borró el número de Ethan frente a mí. Cuando el agente terminó con las fotos y videos, me llevé a la señora Chen a la mansión Shen. Al llegar y ver a los gemelos, la señora Chen entendió de inmediato por qué yo había insistido en que no podía tener contacto con Ethan. Miraba asombrada a esos dos chiquitos preciosos. Eran muy parecidos a Ethan, especialmente el niño. Si lo mirabas bien, sus ojos y cejas eran idénticos a los de Ethan. Recordando las náuseas que yo tenía antes del divorcio, si alguien le decía que esos niños no eran de Ethan, la señora Chen no lo creería. De ahora en adelante, usted se encarga de los niños. Se los presenté. La señora Chen había trabajado como niñera y cuidadora de bebés, y con su carácter dulce y paciente supo cómo ganarse a los niños rápido. En menos de un día ya los llevaba sola al jardín a jugar. Respiré aliviada. Los niños la aceptaron bien. ¡Qué bueno! Ahora había que buscarles un kinder y prepararme para hacerme cargo de Lucky Jewels. Era mediodía, y todos estábamos en el comedor almorzando entre risas y plática. En ese momento el mayordomo se acercó con mi celular y me dijo con respeto: «Señorita, su teléfono ha sonado varias veces». Le di las gracias, tomé el celular y salí a contestar. Del otro lado escuché: «Señorita Lily, buenas tardes. Le habla Mia, de la inmobiliaria Shining». «Mia, ¿en qué le puedo ayudar?» «El departamento que puso en venta esta mañana ya vino alguien a verlo. Y ya dejó un depósito. Solo quería preguntarle, ¿cuándo tiene tiempo para firmar el contrato de compraventa y hacer el traspaso?» No podía creerlo. Un departamento de 8 millones puesto en venta, y al día siguiente ya vendido. Eso sí que fue rápido, Mia me dijo entre risas. Yo también me quedé con la boca abierta. El comprador solo echó un vistazo. Yo creí que no iba a pasar nada y de repente sacó la tarjeta. Es alguien de dinero de aquí. Por el acento es local. Pero no lo reconocí. Puede que no sea tan famoso. No pregunté más y acordé una cita con la agente para firmar los papeles y hacer el traspaso. A las 3 de la tarde, conocí al comprador en la inmobiliaria. Mia decía que no lo reconocía, pero a mí me resultaba algo familiar. Yo nunca había ido a la empresa de Ethan. Solo me había cruzado con Marcus en una cena. Lo que no sabía era que él era el asistente personal de Ethan. «Señorita Lily, él es Marcus. Mucho gusto». «Igualmente, señorita Lily». Le di la mano a Marcus, luego puse mi bolsa sobre la mesa y me senté. «Marcus, usted apenas lo vio un momento y ya decidió comprarlo. Parece una decisión muy apresurada. ¿Está seguro de que lo quiere comprar? Si ahora cambia de opinión, le devuelvo el depósito». Esto dejó a la agente completamente desconcertada. Estaban a punto de firmar y la vendedora le estaba dando al comprador la oportunidad de echarse atrás. A mí no me importaba lo que pensaran. Marcus no me parecía alguien de mucho dinero. Marcus se sorprendió un poco y sonrió. «Qué buen ojo tiene, señorita Lily. Yo no soy el comprador. Estoy aquí por encargo de mi jefe. Él quería un piso grande con vista al río. Esta mañana le mandé el video y quedó muy satisfecho». «¿Y quién es su jefe, Marcus?» «El círculo de aquí no es tan grande. A lo mejor lo conozco». Marcus pensó para sus adentros. Claro que lo conoce. Y muy bien. Pero no podía decir que era Ethan. Así que sonrió y dijo: «Mi jefe es muy discreto. Anda viajando por negocios todo el tiempo. Probablemente no lo conoce». Marcus cambió de tema con una risita. «Mejor empecemos con los trámites». Después de escuchar eso, no insistí más y empecé a firmar el contrato de compraventa. Todo salió sin problemas. Marcus se subió al carro y le llamó a Ethan para reportarle lo que había pasado. En los siguientes meses estuve revisando información de escuelas y visitándolas en persona. Por fin esa mañana llegó la carta de aceptación del kinder. Era lo que esperaba. Mis dos chiquitos son listos y bien portados. No había razón para que los rechazaran. Después del desayuno, salí con los niños en el carro rumbo al centro comercial a comprar algunas cosas. Al salir de unas tiendas, reconocí de lejos una silueta familiar, toda cargada de joyería. Era Diana caminando por el pasillo de enfrente, seguida de una empleada que le cargaba las bolsas. No quería encontrarme con ella, así que tomé a los niños de la mano y me fui por el otro lado. Pero Diana ya me había visto. «Mira nada más, si es Lily. ¿Cuándo regresaste?» No quise hacerle caso y apresuré el paso. Esa mujer era una experta en fingir. Con mi papá se mostraba dulce y sumisa, pero con mi hermano y conmigo era de lo más mala. Cada palabra que salía de su boca tenía veneno. Al ver que la ignoraba, gritó furiosa: «Lily, tú y esos dos bastardos párense». Dejé a los niños ahí y les dije que no se movieran. Me acerqué a Diana con rabia y sin decir ni una palabra. Le di una cachetada. Diana se cubrió la mejilla izquierda del dolor. «Lily, ¿qué te pasa? ¿Cómo te atreves a pegarme?» Diana levantó la voz a propósito y toda la gente que pasaba volteó a verlas. Me reí fríamente. «Si te atreves a llamar bastardos a mis hijos, te mereces esta cachetada y más».
La miré de arriba a abajo. Bastardos, dices. Más bien el que traes en la panza tú, ¿verdad? Diana cruzó mi mirada y de repente se puso nerviosa, como si yo supiera algo. No digas tonterías. Me reí con desprecio. Me di la vuelta y me fui. Diana ese día traía un vestido holgado, pero alcancé a ver su pancita. Con razón mi papá no quería dejarle la empresa a mi hermano. Eso lo explicaba todo. En el privado del último piso del bar Liu Jin, Ethan vestía camisa negra y pantalón de vestir, parado frente al ventanal. Sostenía un vaso de whisky en la mano, con la mirada perdida en la ciudad. Con un aire de soledad, Ryan y Jake entraron al cuarto. Al ver a Ethan así, los dos se quedaron parados un momento. Sin saber qué decir, Jake se acercó y le dijo: «Me enteré de que Lily volvió. ¿Por qué sigues con esa cara?» Jake habló tan rápido que Ryan no alcanzó a frenarlo. Lily no regresó sola, volvió con 2 niños. Ethan los miró un momento sin decir nada. Fue a la barra y se sirvió más whisky. Ryan negó con la cabeza. Ethan estaba ahogando las penas en alcohol. Se veía muy golpeado. Después de varios tragos en el sillón, Ethan dijo con la voz ronca: ¿saben qué? Ella ya se casó, tiene 2 hijos. Ryan le puso una mano en el hombro y le dijo en voz baja: no te martirices. Si ella ya está casada, es hora de soltar. Jake asintió: exacto, ya tiene esposo e hijos. ¿Qué puedes hacer tú? No te hagas sufrir, olvídala. Ustedes no han sufrido por amor y no van a entender. Estos años sin saber nada de ella. Nunca pude olvidarla. Ahora que regresó, mucho menos voy a poder. ¿Y entonces qué vas a hacer? Ethan bajó un poco la cabeza. Un mechón le cayó sobre la frente. Se quedó callado un buen rato, agarró el vaso y se tomó casi todo de un sorbo. ¿Qué iba a hacer? Ni él mismo lo sabía. Si ya no había forma de estar conmigo, Ethan lo tenía claro. No se casaría con nadie más. Ese lugar en su corazón siempre sería mío. Pero ¿de qué servía querer a destiempo? Ryan y Jake sabían que no podían consolarlo, así que simplemente bebieron con él. Esa noche, Ethan se emborrachó hasta perder la cuenta. Tuvo un sueño largo y vívido. Soñó que volvía 4 años atrás. Esa noche él también había bebido de más. Quizás fue la noche, quizás fue el alcohol. Me abrazó y cayó conmigo en la cama y me besó suavemente. Las rosas rojas que florecieron esa noche fueron el amanecer más hermoso que había visto. A la mañana siguiente bajé con los niños directo al comedor. El abuelo ya estaba en la cabecera. Henry y Mia lo miraban con sus ojos grandes. Mi abuelo sonrió con ternura. ¿Tienen hambre, mis niños? Los dos asintieron al mismo tiempo. Yo sonreí y les dije: vamos a ver qué les preparó el señor Chow para el desayuno. La señora Chen acomodó a los niños en sus sillas. El mayordomo Chow ordenó que trajeran el desayuno de la cocina. Había pudín de mango y pastel selva negra. Los chiquitos se les iluminaron los ojos. Para prepararles esos postres tan ricos, el abuelo había contratado a un pastelero de primera. Toda la familia desayunaba tranquila cuando de repente se escuchó un alboroto. Venía desde afuera y rompió la calma del comedor. El mayordomo fue de inmediato y preguntó por el intercomunicador qué pasaba. Regresó enseguida y le informó a mi abuelo. Don Henry, el señor Su y su esposa entraron a la fuerza. No avisaron. Chocaron el carro contra el portón. Quiero ver qué pretende con tanto escándalo. Yo también dije con frialdad: señora Chen, quédese aquí con los niños. Me levanté y seguí a mi abuelo afuera. Mientras caminaba pensé que seguramente mi papá había venido a vengarse por su querida esposa. La voz de mi abuelo sonó con una autoridad que paró a todos en seco. ¿Qué significa esto? Mi papá de repente se arrepintió de haber actuado tan impulsivamente. Al fin y al cabo, mi abuelo era su suegro. Pero al ver que yo estaba junto a él, la furia volvió a encenderse. Don Henry, pregúntele a Lily. ¿Qué le hizo a mi esposa? Al escuchar cómo la llamaba, mi abuelo frunció el ceño sin poder evitarlo. Le dolía por su hija, que había desperdiciado media vida con este hombre. Le conté a mi abuelo todo lo que había pasado el día anterior. Cuando terminé, mi abuelo estaba furioso. ¿Qué ciego está? Fue esa mujer quien habló primero sin respeto. Yo creo que una cachetada le quedó corta. Atreverse a llamar bastardos a mis bisnietos. Tiene ganas de que le vaya mal. Don Henry no puede creerle solo a Lily. Yo conozco a mi esposa. Ella jamás diría algo así. Se me dibujó una sonrisa sarcástica. ¿Conoce a una mujer de menos de 10 años y no conoce a su propia hija? Mi abuelo tenía razón. Mi papá estaba completamente cegado. Al ver mi sonrisa, mi papá se irritó aún más. Lily, arrodíllate ahora mismo y pídele perdón a tu madrastra. ¿Arrodillarme? ¿Quién te crees que eres? Soy tu padre. Disculpe, señor Su. Desde que me echó de su casa, dejé de ser su hija. Y usted dejó de ser mi papá. La sangre no se puede borrar así nomás. ¿Crees que la familia se elige? Arrodíllate y pide perdón. Mi abuelo escuchó esas barbaridades y casi se le escapó la risa de la rabia. Échenme a estos dos de aquí ahora mismo. El mayordomo habló por el intercomunicador y de inmediato llegaron 7 u 8 guardias. Diana se llevó la mano al vientre exagerando. Mi amor, me está doliendo el estómago. Mi papá miró a los guardias que se acercaban. Me van a asustar. A mi esposa. Si le pasa algo al bebé, ¿quién responde? La acomodó en un banco cercano. Los guardias se detuvieron sin saber qué hacer.
El mayordomo les indicó que esperaran. Ante ese teatro, mi abuelo no se inmutó, soltó una risa fría. Si no se quieren ir, llamamos a la policía. Entrar tirando el portón es allanamiento de morada. Si esto se hace público, ya veremos quién queda en ridículo. La cara de mi papá empeoró. Si el escándalo se regaba, toda la gente de sociedad se enteraría de que irrumpió en casa de su suegro. Pero irse con las manos vacías también era humillante. Le había prometido a Diana que le haría justicia, pero ante la negativa, no podemos hacer nada. Estoy cansada, quiero irme a descansar. Diana sabía exactamente cómo manejar a mi papá. Adivinaba lo que pensaba y siempre le daba una salida. En el momento justo, mi papá tomó el pie que le tendió de inmediato. Vamos, te llevo a descansar, mi abuelo dijo con calma. La reparación del portón, no se le olvide mandarme la factura. Le digo a mi asistente que se la envíe. Mi papá murmuró algo y ayudó a Diana a subir al carro. Los dos salieron rápido de la mansión. La mansión tenía cámaras por todos lados. Mi papá no podía negar lo del portón. Salió perdiendo en todo. Mi abuelo los vio alejarse y negó con la cabeza. Cada vez está peor. Abuelo, no te alteres. No vale la pena enojarse por gente así. Desde chica supe que mi papá prefería a los hombres. En su mundo solo existía mi hermano. Para él, yo no era más que una herramienta para hacer alianzas, para traerle beneficios. Y cuando esa herramienta dejaba de servirle, la desechaba sin pensarlo 2 veces. Me senté con mi abuelo en la sala. Siempre te he guardado un poco de rencor, me dijo. ¿Cómo así? No sabía bien qué conflicto había entre él y mi papá. Lo miré y esperé a que continuara. Hace unos años la empresa de tu papá tuvo una crisis financiera y vino a pedirme dinero. Para salvarla, le dije que no. Es que años antes de morir, tu mamá me dijo que nunca más le diera dinero a su empresa. Ah, entonces por eso. Hubo un tiempo en que te guardé rencor. Creí que no te importaba lo que me pasara. Como no ayudaste a la familia, tuve que casarme con Ethan y usar ese dinero para salvar la empresa de mi papá. Lily, yo no sabía que te había obligado a casarte con los Gu. Si lo hubiera sabido, no me habría quedado de brazos cruzados. Abuelo, ahora ya lo entendí todo. Hay cosas que estaban destinadas a pasar. Si no me hubiera casado con Ethan, no tendría a mis 2 chiquitos. Y no ayudar a mi papá también fue la decisión correcta. Uno tiene que aprender a valerse solo. Sí, has cambiado mucho estos años. Piensas las cosas con más claridad. ¿Será que ser mamá te hace pensar más antes de actuar? Hablando de los niños, mi abuelo preguntó preocupado. Los niños se parecen mucho a Ethan. Los Gu lo van a descubrir tarde o temprano. ¿Ya pensaste? ¿Qué harías si pasa? Si pasa, pasa. Si quieren pelear la custodia, estoy lista para lo que sea. Aunque preferiría que eso tardara lo más posible. Un juicio es un problema enorme. Y si los Gu se enteran de los niños, van a querer venir a verlos seguido. Eso me vuelve a enredar con ellos. Pero las cosas no siempre salen como uno quiere. Yo quería mantenerme lejos de los Gu, y ya venían. Acababa de terminar de hablar con mi abuelo cuando el mayordomo entró y anunció respetuosamente: la señorita Gu vino a visitar. Mi abuelo hizo un gesto: que pase. Las familias Gu y Shen tenían buena relación. Ya que había venido, no podía echarla. Me apresuré a decirle a la señora Chen: el día está bonito, llévese a los niños al jardín de atrás a jugar. Hacía mucho que no veía a Sofía y seguía igual que siempre. Su cara ovalada traía una sonrisa cálida. Fui a recibirla a la entrada y la vi caminar hacia mí. La saludé. Lily, ¿cuánto tiempo? Me enteré de que regresaste y quise venir a verte. Sofía le entregó los regalos que traía al mayordomo. La tomé de la mano. Vamos adentro a platicar. Entramos a la sala. Sofía saludó a mi abuelo con una sonrisa. Don Henry, buenas tardes. Mi abuelo la invitó a sentarse. Una vez acomodadas, le serví té a Sofía con la tetera de arcilla. Ella me preguntó entre risas: Lily, ¿cuánto tiempo llevas de regreso? Ya casi un mes. Oye, Sofía, de ahora en adelante llámame por mi nombre nomás. Sofía hizo una mueca juguetona. Perdón, es que ya me acostumbré a llamarte de otra forma. Entonces de hoy en adelante te digo Lily. Asentí. Al rato mi abuelo subió al estudio. Sabía que con él presente Sofía no se podía soltar a platicar. Sin mi abuelo, Sofía se relajó mucho más y me contó cómo le había ido, tomando té y platicando de todo un poco. Sin darse cuenta, Sofía llevó el tema a Ethan. Mi hermano estos años se convirtió en un adicto al trabajo. Se queda en la oficina hasta la madrugada, tiene dinero de sobra y aún así sigue trabajando sin parar. No lo entiendo. Antes también era así. No sé cómo explicarlo. Pero se siente diferente. Es como si fuera del trabajo. Nada más le importara. Además le dio insomnio. Y los médicos no encuentran ninguna causa. Y también me enteré de que mi tía últimamente le está arreglando citas. Pensé que le gustaba Nina. Yo también creí que se divorció de ti por ella, pero nunca estuvieron juntos. Lo que vi entre ellos fue más de su parte que de la de él. Me puse seria. ¿Y si todo este tiempo había malentendido a Ethan? Quizás entre él y Nina nunca hubo nada. Espero que tu hermano encuentre pronto a alguien que lo haga feliz. Dicho eso, cambié el tema.
y empezamos a hablar de ropa y joyería. Cuando las mujeres se ponen a platicar de moda y accesorios, no hay quien las pare. Sin darse cuenta ya eran las 11. Sofía tenía un almuerzo. No me quedó más que decirle: ándale, te acompaño al estacionamiento. Me levanté y salimos juntas. Mientras cruzábamos el jardín, escuché las risas alegres de los niños, que venían desde adelante. Mi abuelo adoraba las aves, y había dedicado una parte del jardín para criar toda clase de pájaros. Hasta tenía pavos reales blancos y azules. Sofía me preguntó curiosa: Lily, ¿por qué se escuchan niños aquí? Y fue siguiendo las voces. 2 chiquitos de 3 o 4 años aparecieron frente a nosotras. Sofía se quedó impactada con su parecido. Se parecen muchísimo a mi hermano. Les hice señas a los gemelos. Henry, Mia, vengan a saludar. Los dos se acercaron y le dijeron a Sofía con su vocecita: hola. Sofía sonrió. ¡Qué lindos! Llámenme tía. Luego me preguntó en voz baja: ¿y el papá de los niños? No contesté de inmediato. ¿No andas con prisa? Platicamos mientras caminamos. El papá de los niños sigue en Francia. Tiene cosas pendientes y no puede venir. Mi abuelo andaba mal de salud, así que vine con los niños adelante. Ah, ya veo. Lo que dije sonaba lógico, pero Sofía seguía pensando en el parecido de los niños. La duda no se le quitaba. Si de verdad no tenían nada que ver con su hermano, ¿cómo podían parecerse tanto? Sofía almorzó con sus amigas y en la tarde pasó un rato en su cafetería. Ya entrada la noche manejó de regreso a casa. Mientras entraba, le preguntó al mayordomo: ¿hoy hay cena en la casa? Sí, la señora invitó a varias señoritas solteras a una velada esta noche. Esto se va a poner bueno. Y apresuró el paso hacia adentro. Fue a buscar a... Se sentó en un rincón discreto, girando su copa de vino, mientras buscaba con la mirada a Ethan por el salón. Cerca escuchó a unas mujeres decir que ellas solo estaban de relleno, que con Nina presente no tenían ninguna oportunidad. Vieron que Nina se acercó a hablar con Ethan y corrieron a chismear. Sofía torció el gesto al escucharlas. Su hermano no le gustaba a Nina para nada. Solo le gustaba trabajar. Sofía se puso de pie y siguió la mirada de las otras. Efectivamente, Nina estaba sentada muy junta a Ethan hablándole al oído. Sofía había pensado esperar a que Ethan saliera para contarle lo de Lily y los niños, pero la cena terminó y Ethan apenas se levantó. Sofía lo siguió y lo llamó. Ethan, ¿cuándo llegaste? Sofía se encogió de hombros. Ya hace rato. Busquemos un lugar para hablar. Necesito decirte algo. Está bien, subamos al segundo piso. Subieron juntos. Sofía le preguntó curiosa: ¿en serio piensas casarte con cualquiera? Claro que no. ¿Por qué se te ocurre eso? Entonces, ¿por qué viniste esta noche? Mamá me dio a escoger, la cena o citas individuales. Para Ethan, las citas 1 a 1 eran impensables, así que eligió la cena. Sofía se tapó la boca para no reírse. Veo que mamá está decidida a que te cases. No te rías, porque me enteré de que la mamá de tu mamá también anda buscando jóvenes exitosos para ti. Eso borró la sonrisa de Sofía de inmediato. Ethan se acomodó en el sillón. Sofía, ¿qué me querías decir? Esta mañana fui a la mansión Shen. ¿Y? Vi a tu ex. ¿Cómo está? Muy bien, tiene 2 hijos. Re lindos y bien portados. ¿Los viste? Sí. Ethan, lo que te quiero decir es que esos niños siento que se parecen a ti. El niño, sobre todo, los ojos y la nariz, son igualitos a ti. ¿En serio? ¿No me estás tomando el pelo? Claro que no. ¿Cómo voy a bromear con algo así? ¿Lily ya estaba embarazada cuando se divorció de mí? Eso no lo sé. Lo que pasó entre ustedes, tú lo sabes mejor que nadie. Ethan recordó que aquella noche no había tomado ninguna precaución. Si Lily no había tomado la pastilla al día siguiente, era muy posible que hubiera quedado embarazada. Haciendo cuentas, si fue en esa fecha, los niños tendrían unos 3 años, que era justo la edad de los gemelos. Ese día en el hospital, Ethan los había visto de lejos y no pudo distinguir sus caras. Sofía preguntó: Ethan, si de verdad son tus hijos, ¿qué vas a hacer? Ethan respondió sin pensarlo: traerlos a casa, obvio. Le pregunté a Lily. Me dijo que el papá de los niños está en el extranjero. ¿No habrá vuelto a casarse? O sea, que quedó embarazada tuya y se casó con otro. No sé, ya es tarde. Vete a dormir. Cuando lo tengas claro, habla con Lily. Sí, tú también descansa. Ethan entró a su cuarto. Sacó el celular y marcó un número. Averíguame, ¿con quién regresó Lily y qué relación tiene con ella? 3 días después, un informe detallado llegó al correo de Ethan. Al leerlo, su estado de ánimo cambió por completo. Con Lily de regreso en la ciudad, rastrear su historia reciente era mucho más fácil. Con la hora en que llegó al aeropuerto, revisaron todos los vuelos internacionales de ese día. La familia Gu tenía avión privado en el aeropuerto. Conseguir las listas de pasajeros no fue ningún problema. Descubrieron que Lily había volado desde París. El resto de la investigación se la dejó a los expertos. Según el informe, Lily había criado sola a los 2 niños. No se había vuelto a casar. El corazón de Ethan, que se había apagado, volvió a latir con fuerza. Si Lily no tenía pareja, él tenía una oportunidad de recuperarla. Cuando Ethan fue a buscarme, yo estaba en el estudio de danza con mi hija, las dos con tutú blanco,
Practicaban frente al espejo, la gracia de sus movimientos y su porte elegante eran hipnotizantes. No podías apartar los ojos. Ethan se quedó quieto en la puerta, sin hacer ruido, sin querer interrumpir esa imagen tan hermosa. Cuando la pieza terminó, el piano y los pasos se detuvieron al mismo tiempo. Fue entonces cuando Ethan notó al niño sentado al piano. Se quedó helado. Ese niño era idéntico a él. Yo me agaché a secarle el sudor a Mia y al enderezarme, vi a Ethan parado en la puerta. Henry ya se le había acercado y lo miraba de abajo hacia arriba. ¿Tú quién eres? Ethan no supo qué responder. Yo caminé hacia ellos con Mia de la mano. Mia, Henry, él es el señor Gu. Hola, señor Gu. A Ethan se le hizo un nudo en el pecho. ¿Cómo que, señor Gu? Le pedí a la señora Chen que llevara a los niños abajo a tomar agua y cambiarse. Luego subí con Ethan al salón de té del tercer piso. Nos sentamos uno frente al otro. Fui al grano con una sonrisa. Ethan, ¿a qué viniste hoy a la mansión? Lily, ¿eres lista? ¿De verdad no sabes a qué vine? Dejé la taza sobre la mesa y sonreí. Si es de negocios, habla directamente con mi abuelo. Ethan me miró fijo. Vine a hablar de los niños. Henry y Mia son mis hijos, ¿verdad? Traté de mantener la voz tranquila. Henry y Mia son mis hijos. Contigo no tienen nada que ver. Él insistió ansioso. Entonces, explícame por qué se parecen tanto a mí. Los ojos, la nariz. ¿Se parecen a ti? No lo veo. Puede que los niños se parezcan a su papá, pero su papá no eres tú. Ethan, estás exagerando. ¿Qué exagero? Años sin verte y veo que se te da mejor mentir. Entonces dime quién es el padre. Después de salir del país, conocí a alguien. Estuvimos juntos unos meses y nos separamos. Tuve a los niños yo sola. Cualquier otra persona quizás me habría creído. Pero Ethan, desde que vio a los niños, estaba convencido de que eran suyos. Nada de lo que yo dijera lo haría dudar, ni creerme. Ethan entrecerró los ojos y dijo con calma: entonces hagamos una prueba de paternidad. Con eso sabremos la verdad. Bajé la vista hacia el té dorado de mi taza y no dije nada. Un momento después, Ethan rompió el silencio. Lily, ¿le tienes miedo al resultado? Sí, le tenía miedo, porque Henry y Mia sí eran sus hijos. Pero con todo lo que Ethan había dicho, yo ya no podía negarme. Torcí la boca y asentí a regañadientes. Está bien, hagamos la prueba. En el cuarto de los niños, Henry se deslizó de su silla y se escabulló al salón de té del tercer piso. Se agachó junto a la puerta, tratando de escuchar algo, pero la puerta era demasiado sólida. No se filtraba ni un sonido. Después de varios minutos, Henry se rindió y fue al estudio. Agarró un libro y regresó al cuarto. Mia se acercó y le preguntó en voz baja: ¿escuchaste algo? ¿Es nuestro papá? Henry dijo un poco decepcionado: no escuché nada. Yo creía que era papá. Desde que les dije que su papá estaba vivo y que no había muerto, Henry y Mia esperaban cada día, con ganas de conocerlo, de saber cómo era, si era como los papás de otros niños. Al ver a Ethan, los dos sintieron algo raro, una atracción inexplicable. Era la primera vez que lo veían y sin embargo se sentía familiar. Henry le preguntó a Mia: Mia, ¿te cae bien el señor Gu? Mia asintió. Henry le preguntó: ¿y el tío Sam también te cae bien? Mia volvió a asentir. Henry siguió preguntando: ¿a quién le tienes más cariño, al señor Gu o al tío Sam? El tío Sam, que estaba parado afuera, escuchó eso y se detuvo, esperando la respuesta de Mia. Mia pensó un momento y dijo: el señor Gu es muy guapo, pero al tío Sam le tengo más cariño. Satisfecho con la respuesta, Sam entró al cuarto, llamando a los niños con una sonrisa. Henry y Mia corrieron hacia él y se le colgaron de las piernas mirándolo hacia arriba. Tío Sam, los dos chiquitos. Lo miraban con sus ojos grandes. Sam sintió que el corazón se le derretía. Sacudió su bolsa y les dijo que adivinaran qué les traía. Sam abrió los regalos y se los fue dando uno por uno. Mia abrazó su oso rosa sin soltarlo. Henry agarró su set de bloques de castillo y se puso a construir de inmediato. Ethan y yo llegamos al cuarto de los niños y nos encontramos con esa escena tan tierna. Sam sentado en el piso con las piernas cruzadas y los niños armando bloques. Carraspé. Los tres voltearon a verme al mismo tiempo. Henry, Mia, es hora de practicar piano. Los niños dejaron los juguetes obedientemente y me siguieron al salón de música. Ethan y Sam se quedaron en la sala en un silencio incómodo. Entonces se escuchó la melodía del piano desde el salón. Ethan se levantó y fue hacia allá. Sam no se quiso quedar atrás y lo siguió. Mia estaba sentada frente al piano de cola, concentrada en la partitura, con sus manitas moviéndose rápido. Yo y Henry estábamos a su lado. Cuando Mia terminó la pieza, el salón quedó en silencio. Mia, algunos pasajes no los tocaste bien. Me senté junto a ella para enseñarle paso a paso. Aquí va en crescendo, ¿entendiste? Sí, le demostré tocando yo. Mia asintió. Entendí, mamá. Mia lo tocó de nuevo. El sol anaranjado de la tarde entraba por el ventanal e iluminaba mi perfil. Tocaba con seriedad y ternura al mismo tiempo,
y cada movimiento parecía tocar algo dentro de Ethan. Su corazón latía a 1000 y sus ojos estaban llenos de un amor profundo. Poco después, mi abuelo llegó de la oficina y al ver a Ethan y a Sam en casa, se detuvo un momento y le pidió al mayordomo que preparara la cena. Que hagan de más, ya casi es la hora. Los dos parecían no tener prisa por irse, ya había caído la noche. En el comedor de la mansión Shen, mi abuelo tomó su lugar en la cabecera. Ethan y Sam eran los invitados, así que los sentó a su lado. Yo dudé un momento y elegí sentarme a la izquierda de Sam. La mesa estaba llena de platillos. Mi abuelo sonrió y dijo: Ethan, Sam, espero que les guste la comida. Sírvanse sin pena. Ethan miró al mayordomo y sonrió. Ya huele delicioso. Prepararon varios de mis platillos favoritos. Muchas gracias. El mayordomo hizo una pequeña reverencia, con una sonrisa satisfecha. Que Ethan disfrutara la cena era su mayor satisfacción. Sam sintió un poco de desventaja. Llegó tarde al juego y parecía ir perdiendo. Mi abuelo y Ethan empezaron a hablar de negocios. Los Shen estaban en joyería y hoteles resort, y los Gu en bienes raíces, centros comerciales y tiendas departamentales. Las dos familias trabajaban muy de cerca. Sam, en cambio, tenía una empresa de tecnología y no conocía mucho esos sectores. No quería hablar de lo que no sabía. De esos temas, Sam no podía meter ni una palabra. Entonces le serví un trozo de pescado con los palillos de servir. El pescado está muy fresco, pruébalo. Sam se iluminó de inmediato, con una sonrisa de oreja a oreja. Me dio las gracias y le lanzó una mirada retadora a Ethan. Ethan respondió pelando un camarón y poniéndole la carne en mi tazón. Pelando camarones te puedes pinchar, yo te los pelo. Gracias, pero eres el invitado. Yo me encargo. Recordé que antes siempre era yo quien le pelaba los camarones a él. Nunca había visto a Ethan hacerlo por nadie. Era el heredero de una familia poderosa, criado entre privilegios desde pequeño. Siempre era él quien recibía atenciones, nunca al revés. Ethan siguió pelando camarones por su cuenta. Sam tampoco se quedó atrás. Y me fue poniendo varios platillos. Yo comía con la cabeza agachada. Pero los dos me servían más rápido de lo que yo podía comer. No pude aguantar más. Ya no me cabe nada en el tazón. Por favor, párense. Mi abuelo los miraba con los ojos llenos de diversión. Su nieta, aunque divorciada y con 2 hijos, seguía teniendo a 2 hombres pendientes de ella. En cuanto a cómo terminaría todo, mi abuelo prefería solo observar. Los dos eran los solteros más codiciados de la ciudad. La decisión era mía. Ethan llegó a su casa pasadas las 10 de la noche. Escuchó el televisor en la sala y fue a ver. Papá, mamá, ya es tarde. ¿Por qué no se han dormido? Su papá apagó el televisor y dijo en tono serio: Ethan, te estábamos esperando. Ethan se sentó en el sillón de enfrente. A estas horas, ¿qué necesitan decirme? Su mamá, Elena, asintió despacio. Ethan, queremos preguntarte lo de los niños. ¿Por qué no nos dijiste nada? Su papá frunció el ceño y dijo con voz grave: si Sofía no nos hubiera contado, nos hubiéramos quedado sin saber nada. Un asunto tan importante. Y nos lo ocultaste. Igual que cuando se divorció, que no les dijo nada hasta que ya tenía los papeles en mano. Ahora que podría haber 2 nietos Gu en el mundo, tampoco los había informado. Si resultaban ser de la familia, tenían que volver a casa y criarse como herederos. Ethan explicó con calma: no era mi intención ocultarles nada, solo quería esperar a tener certeza antes de decirles. Elena frunció el ceño. Sofía dice que los niños se parecen mucho a ti. Haciendo cuentas, es muy probable que sean tuyos. Ethan pensaba lo mismo. En el momento en que los vio, ya lo supo en su corazón. Eran sus hijos. Ethan dijo con voz tranquila: papá, mamá, esperemos el resultado de la prueba de paternidad y luego hablamos con Lily. Elena lo miró fijamente. ¿Para qué prueba de paternidad? Si Lily dice que son tus hijos, son tuyos. Confío en que no mentiría. No es que no le crea. Ella dice que los niños no son míos, pero cuando los vi, me parecieron muy parecidos a mí. Yo estoy convencido de que son míos, por eso propuse la prueba. Suspiró suavemente. Era obvio que Lily no quería volver a tener vínculos con él, ni que los Gu pelearan la custodia. Elena se fue irritando cada vez más. Se levantó de un salto, agarró un cojín del sillón y se lo lanzó a Ethan. Si no te hubieras divorciado, Lily no se habría ido. Elena lo seguía golpeando con el cojín. Me debes a mi nuera, me debes a mis nietos. Que la siempre elegante Elena llegara a perder los estribos decía mucho de su enojo. Su papá le tomó la muñeca. Elena, cálmate. No te vayas a lastimar la mano. Ethan arqueó una ceja levemente. Décadas juntos y seguían igual de enamorados. Su papá llevó a Elena de regreso al sillón y le preguntó a Ethan: ¿cuándo van a hacer la prueba? Ya tomé las muestras, mañana las llevo al laboratorio. Su papá asintió. Llévalas tú mismo. Elena preguntó emocionada: Ethan, ¿tienes fotos de los niños? Quiero verlos. Ethan asintió. Sí tengo. Puso el celular sobre la mesa y buscó las fotos del día. Los 2 chiquitos armando bloques en el cuarto, practicando piano en el salón de música, jugando con una pelota en el jardín. Conforme Elena las miraba, se le fueron llenando los ojos de lágrimas. Era demasiada alegría. Se secó los ojos y dijo:
Son igualitos a ti de chiquito. Son de la familia Gu, no me cabe duda. Qué bueno, por fin tendré nietos. Su papá también estaba muy contento. De inmediato le ordenó al mayordomo que desocupara los 2 cuartos más grandes y los preparara como habitaciones infantiles. A la noche siguiente, Eric y mi abuelo estaban sentados en la sala. El noticiero corría en la televisión, pero ninguno le prestaba atención. El resultado de la prueba de paternidad llegaría esa noche. Bajé en silencio y me senté junto a Eric. Eric me preguntó en voz baja, ¿ya se durmieron los niños? Asentí. Se cansaron jugando en la tarde. No alcancé ni a terminar el primer cuento y ya estaban dormidos. Mi abuelo suspiró. El resultado ya debe estar listo. ¿Qué más da?, dije sin emoción. Pero aún así agarré el celular y abrí el correo. El resultado ya había llegado. Fui deslizando la pantalla hacia abajo y cuando vi el resultado, me quedé helada. Decía, sin relación biológica. Eso me dejó completamente impactada. En mi vida solo había estado con Ethan. ¿Cómo podían no ser sus hijos? Eric notó mi cara y me quitó el celular para ver el resultado. Cuando lo leyó, él también se quedó sin palabras. Mi abuelo preguntó ansioso, ¿cómo puede ser esto? Fui recuperando la calma poco a poco y dije en voz baja, abuelo, quizás esto es bueno. Alguien nos ayudó. Si el resultado dice que los niños no tienen vínculo biológico con Ethan, los Gu no tienen ningún derecho a pelear la custodia. Para mí eso era una bendición. Pero mirando esas palabras frías en la pantalla, sin relación biológica, la piedra que cargaba en el pecho desde hacía 4 años, no se fue, más bien explotó de golpe. Eric era más frío que yo. Tomó el celular y lo leyó de nuevo. Frunció mucho el ceño. Esto no puede ser. Mi abuelo se puso los lentes y lo leyó varias veces. Al final soltó un largo suspiro. Lily, ¿alguien te está ayudando? ¿O te están perjudicando? Tenía la cabeza hecha un lío. En toda mi vida solo había estado con Ethan. Si los niños no eran suyos, algo no cuadraba. La única explicación era que alguien había manipulado el informe. ¿Pero quién? ¿Y para qué? Respiré profundo y traté de calmarme. Fuera lo que fuera, este resultado, por ahora me convenía. Abuelo, Eric, dije forzando una sonrisa. Sea cual sea la verdad, este es el resultado oficial de las muestras que tomaron los Gu. Ya no tienen razón para quitarme a los niños. Eric me miró fijo. Sin decir nada, sabía que esto no había terminado. Había algo más grande detrás de todo esto. Descansen ya. Mi abuelo hizo un gesto cansado con la mano. Mañana quién sabe qué nos espera. Fui al cuarto de los niños. Vi las caras dormidas de Henry y Mia. Bajo la luz, los rasgos de Henry eran idénticos a los de Ethan, como sacados del mismo molde. Mis amores, ¿quién es realmente su papá?, murmuré. Tenía la cabeza hecha un nudo. Al día siguiente, esperaba que Ethan se presentara furioso al ver el resultado, o al menos que viniera a exigirme explicaciones. Pero el día pasó sin novedad. Esa calma parecía la que precede a una tormenta. Y tenía razón. Al atardecer, el mayordomo entró con una expresión rara. Señorita, la señora Gu está aquí. Viene con un médico. ¿La señora Gu? Elena, la mamá de Ethan. Se me apretó el pecho, pero enseguida solté una risa fría. Los Gu no se rendían fácil. Me arreglé la ropa y bajé las escaleras con calma. En la sala, Elena estaba sentada muy erguida en el sillón, con una mirada evaluadora en su cara perfectamente cuidada. A su lado había un hombre de mediana edad con bata blanca, cargando un maletín médico. Lily, ¿cuánto tiempo? La voz de Elena era neutra, sin emoción aparente. Señora Gu, qué gusto. La saludé sin achicarme. Elena fue directo al grano. La prueba que trajo Ethan, no me la creo. La sangre de los Gu no admite dudas. Por eso hoy traje al director del laboratorio, más reconocido de la ciudad, para tomar las muestras frente a mí. Ya me lo esperaba. Le eché un vistazo al supuesto director y lo calculé. Señora Gu, o sea que no confía en el resultado del laboratorio. Sonreí con un toque de ironía. No hay problema. Para demostrar que no tengo nada que ocultar, acepto. Pero quiero que quede claro. Henry y Mia apenas tienen 4 años. Le tienen miedo a las agujas. Si el resultado confirma que son de la familia Gu, ¿qué piensa hacer? Elena no esperaba que yo fuera tan directa. Dudó un momento. En sus ojos brilló algo. Si son sangre Gu, tienen que volver a casa y criarse como corresponde. No te preocupes, los Gu cuidarán bien de ti. ¿Volver a casa? Casi me escapó la risa. Señora Gu, ¿se le olvidó que Ethan y yo ya nos divorciamos? Los niños son